Vaya, vaya, pero si tenemos aquí a uno de los personajes más controversiales de la escena política ecuatoriana. Carlos Polich, el ex Contralor General del Estado que se ha visto envuelto en uno de los mayores escándalos de corrupción y lavado de dinero que ha vivido Ecuador en las últimas décadas. ¿Y de qué se le acusa? Pues de haber sido principal cómplice de la constructora brasileña Odebrecht en su red de sobornos a gran escala. Todo comenzó cuando Polich llegó a la Contraloría General del Estado en 2007. En aquella época, Ecuador estaba viviendo un giro político importante, con la llegada al poder de Rafael Correa y su movimiento Alianza País. Y fue en ese contexto que Polich, quien había sido ministro y secretario durante el gobierno de Lucio Gutiérrez, fue incluido en la terna de candidatos para ocupar el cargo de Contralor General. Pero hay que entender que Polich no llegó a la Contraloría por casualidad. Su nombramiento estuvo rodeado de polémicas y cuestionamientos. En aquel entonces, se acusó a Polich de haber sido una cuota entregada a la Sociedad Patriótica, el partido de Lucio Gutiérrez. Pero Polich se alejó de la Sociedad Patriótica y se fue acercando cada vez más al correísmo, lo que le sirvió para mantenerse en el cargo durante más de una década. Polich supo ganarse la confianza de Correa y su equipo. De hecho, el propio mandatario se refería a Polich como un contralor de lujo y un personaje simpaticísimo. Y es que, durante más de 10 años al frente de la Contraloría, Polich se encargó de generar una imagen de un funcionario eficiente y comprometido con la lucha contra la corrupción. Según sus propios informes, durante su gestión se habrían duplicado las acciones de control, aunque solo el 9.5% de esos informes tenían indicios de responsabilidad penal. En 2012 y 2017, Polich se postuló para ser reelegido en el cargo de Contralor, a través de los concursos organizados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y a pesar de las denuncias públicas de irregularidades en los procesos, Polich obtuvo calificaciones brillantes que le permitieron mantenerse en el puesto, ya que, durante esos años, Polich habría contado con el respaldo de organismos de control copados por el correísmo, que desecharon las impugnaciones y permitieron su reelección. De esta manera, nuestro amigo Polich se convirtió en una pieza clave del entramado de poder de Rafael Correa, recibiendo su bendición y protegiéndolo de cualquier investigación o escándalo. Pero, ¿qué pasaba dentro de la Contraloría? Pues Polich había montado una estructura de corrupción en la que estaban involucrados altos funcionarios de gobierno. Y el principal cliente de este entramado ilícito era nada más y nada menos que Odebrecht, la constructora brasileña que había repartido millones de dólares en sobornos por todo el continente. Según las investigaciones, Polich habría recibido un total de 16 millones de dólares en soborno de Odebrecht. Y no solo eso, sino que también se hizo de una impresionante colección de relojes de lujo y joyas de alto valor. ¿Será que estaba preparando una fiesta de gala en Miami? Pero lo más escandaloso es que Polich no solo se llenó los bolsillos, sino que también utilizó su influencia para favorecer a Odebrecht en la obtención de 4 contratos públicos emblemáticos del gobierno de Correa: la Refinería del Pacífico, el Acueducto La Esperanza, el Poliducto Pascuales, Cuenca y el trasvase Daule-Vinces. Según los registros de Odebrecht, el ex contralor se habría embolsado alrededor de 10 millones de dólares solo por esos contratos. Y para hacer que todo esto funcione a la perfección, Polich y sus cómplices montaron todo un sistema de sobornos y transferencias bancarias a través de empresas, offshore y paraísos fiscales. El dinero fluía de Odebrecht a una serie de cuentas y compañías fantasmas, hasta llegar finalmente a manos del ex contralor. Vaya, vaya, parece que nuestro amigo Polich era todo un experto en el lavado de activos. Pero cuando el escándalo estalló en 2017, Polich decidió que era hora de hacer maletas. Dejó Ecuador con rumbo a Estados Unidos, convirtiéndose en un prófugo de la justicia. Pero resulta que allá tampoco lo estaban esperando con los brazos abiertos. Ahora se enfrenta a un juicio por lavado de activos, acusado de haber escondido en el exterior el dinero de los sobornos. Y la cosa no para ahí. Polich ya ha sido sentenciado a 6 años de cárcel en Ecuador por el caso de Odebrecht, aunque sigue prófugo y aún no ha pagado la multa de 40 millones de dólares por la reparación integral. Pero no se preocupen, amigos, que la historia no termina aquí. Luego de ser enjuiciado en Estados Unidos por cargos graves como conspiración,
blanqueo de capitales y transacciones con bienes derivados de actividades delictivas, Pollick fue hallado culpable. Ahora enfrenta una posible sentencia que oscila entre 20 y 60 años de prisión, lo que demuestra que la justicia estadounidense no tolera tales delitos. Es irónico que aquel que alguna vez fue el encargado de vigilar la honestidad de los funcionarios públicos termine enfrentando las severas consecuencias de sus propios actos corruptos. Pollick ha caído tras las rejas y si la justicia cumple su rol, pasará una larga temporada, lejos de los lujos y las riquezas malavidas que alguna vez disfrutó. Un giro inesperado para quien creía estar por encima de la ley. Reportó para ustedes Génesis Latorre.